En la franja de abajo de la conferencia. Ahí está, ese. Ahí está. Ahí lo activas. Pero no estás proyectando todavía tu presentación. Tienes que volver a activar. Exacto. Ajá. Ahora, perfecto. Y la activas en modo presentación. Ya, perfecto. Ahora sí se ve. Bien, gracias. Muy buenas noches a todos. Y dar en primer lugar las gracias por la invitación a Pacasmayo Profesional, por la invitación a conversar este tema que es interesante, cómo se desarrolló el tema del cierre de brechas de la infraestructura vial y cómo lo gestiona o cómo lo gestionó el sector transporte a través del ministerio y su unidad ejecutora, bueno, hoy día tiene también. Alfonso, Y Alfonso, hay un pequeño problema, parece, con tu internet porque se entrecorta un poco y te congelas. este programa consistió en ir desarrollando. Sí. ¿Me escuchas ahora, Flavia, mejor? Sí, se escucha mucho mejor. Correcto, ya. A ver, me he tenido que salir a otro lado para poder conversar el tema. Continuamos entonces. Estos son los temas que voy a tocar, pero antes de tocar el orden de los temas, quiero hacer una introducción para ponernos en contexto y darle una continuidad y cómo nace este programa. En principio, el sector hacía la construcción, rehabilitación y mantenimiento a través del sector por administración directa, el mantenimiento, la rehabilitación, construcción a través de terceros. Entonces, pero entre los años 2000 cambia todo el panorama de la estructura en el 2002, la estructura del sector, y fusiona dos entidades que tenía separadas. Una era el Sigma, que se dedicaba al mantenimiento de carreteras asfaltadas, y Provías Nacional, Provías, el PER, que era el Proyecto Especial de Rehabilitación de Transporte, y lo fusionan y nace lo que ustedes hoy en día conocen como Provías Nacional. A partir de ese año se hace un par de pasantías con las entidades de Uruguay, Chile, para ver cómo manejaban ellos los contratos por niveles de servicio, porque el sistema que manejaba el país, o el sector, era por administración directa, como les comento, y era el sistema muy ineficiente, porque toda la gestión, el sistema de contratación de personal lo tenía en planillas, ¿no es cierto? Era un alto costo para el Estado. Los insumos los adquiría y los equipos que tenía el ministerio eran obsoletos. ¿Me están escuchando, verdad? Hola. Sí, sí, adelante, ingeniero. Sí, Alfonso, sí se escucha. Ok, gracias. Entonces, en base a esto, el Ministerio de Transportes hace una consultoría para definir las políticas nacionales del sector de transportes. Y es a través de una resolución ministerial que aprueba las políticas en el año 2006, que yo la considero que es el patrón a seguir para el desarrollo de la infraestructura. Y la base de la política nueva
estaba en estos 6 puntos, que era la visión integral, la gestión integrada del sistema, enfocada en el usuario, el marco normativo y la organización institucional que sea moderna, una financiación sostenible para el sistema y una conservación prioritaria y efectiva de la infraestructura y su desarrollo de acuerdo con la demanda y accesibilidad, y el desarrollo tecnológico de las competencias del personal. Entonces, como segundo punto, eran los lineamientos de la política. Primero era dar la prioridad de la conservación a la infraestructura, el desarrollo ordenado de la infraestructura de transporte y promoción del desarrollo y seguridad y calidad de los servicios, apoyo a la integración nacional e internacional y contribución a la consolidación del proceso de descentralización del país y fortalecimiento de la gestión socioambiental del sector transporte. De estos lineamientos se han cumplido a medida que se ha ido avanzando en los años, pero no en su totalidad. Ahora, para desarrollar como digo, este es el punto de partida del sector. En el año siguiente, en el 2007, saca el reglamento de jerarquización, en el cual establece la jerarquía y competencias de las entidades que estarán a cargo de las vías nacionales, departamentales y vecinales. Para eso vamos a hablar nosotros aquí de cómo se distribuyó la red vial nacional, ¿no? La principal fue 3 ejes longitudinales, el costa, sierra y selva, que está con sus kilometrajes, 20 ejes transversales, que suman 9.000 kilómetros y pico, y tiene variantes y ramales que totalizan 9.000 kilómetros, haciendo un total de 26.000 kilómetros. Ahora, para gestionar esta red vial, ¿no es cierto?, que tiene una jerarquización, partimos por la nacional, y para eso hubo una estrategia. La primera estrategia que planteamos para salir a aplicar un programa del desarrollo de la infraestructura vial a través del mejoramiento continuo y a través de la actividad de conservación, de conservación vial. Esta fue la primera estrategia que empleamos. El manual en ese entonces de conservación decía que, y la aplicación que se venía haciendo en carreteras nacionales no pavimentadas, que era el orden que no se desarrollaba, solamente tenían unos afirmados que se hacían todos los años, pero en el periodo de lluvias, como ustedes saben, en la sierra y en la selva, se iba todo ese trabajo de mantenimiento periódico que consistía en recarga de material granular. El manual decía que todo afirmado podía terminar con una protección bituminosa. Entonces, aquí está un corte transversal para explicar que esta fue la primera estrategia, ¿no es cierto?, que le llamamos nosotros, era una conservación periódica, que calzaba en ese momento como conservación periódica, era un cambio de estándar en las vías no pavimentadas, que consistía en la reconformación de base existente del terreno encontrado. Luego se aplicaba una base estabilizada que consistía en un material granular, y en ese momento en el país, estamos hablando del 2008-2009, lo único que se conocía a profundidad era la emulsión asfáltica, y se salió esa estrategia con emulsión asfáltica, y sobre eso se hacía un recubrimiento bituminoso. Ahora, ese plan, esa estrategia 1, tenía un planteamiento. ¿Cuáles eran las actividades para llegar a un cambio de estándar? Esa estrategia estaba complementada con una conservación rutinaria antes, que era el perfilado y compactado y una conservación rutinaria antes. Luego una periódica, una rutinaria después de la intervención, un relevamiento de información y las emergencias. Esa fue la primera estrategia que estaba planteada. Después hubo el otro planteamiento,
¿Qué pasaba con estas vías que no cumplían con una sección uniforme? Para hacer eso, en la primera fase, lo que hacíamos nosotros era, había la actividad de esquinche y lo hacíamos en las zonas críticas o donde había radios muy cerrados para darle una apertura a los radios de curvatura y secciones críticas, ¿no? Hacíamos de esquinche. Eso es lo que se hacía. Ahora, en la segunda intervención, para llegar a un estándar de 5 metros que se había planteado el programa, con desquinche no podíamos llegar a los 5 metros. Ya tendríamos que entrar a una actividad de corte, y corte es inversión. Pero eso es el planteamiento que se hizo inicial, ¿no? Luego, voy a hablar en estos dos estrategias, porque la tercera estrategia la voy a hablar directo, cómo fue la estrategia y cómo fue la estructura, porque ese es un poquito más aplicado a inversiones. Entonces, como les estaba diciendo, el PP1, que así fue denominado como difusión al programa, que significa Proyecto Perú 1, era para carreteras de bajo volumen de tránsito y con una conservación periódica y calificada como un servicio. Y tenía estas actividades que están allí, que era la conservación periódica, que era la solución básica, el rutinario por niveles de servicio, la emergencia, la gestión, y esto costaba promedio 350.000 soles por kilómetro, y al cambio de esa fecha más o menos vendría a ser como unos $110.000, y se planteó para intervenir estas carreteras tres modalidades. Había corto plazo, mediano plazo y largo plazo en este sistema de contrataciones. Pues optamos por hacer mediano plazo, que eran contratos de 5 años. Después, la estructura del segundo proyecto Perú 2 también sigue siendo un bajo volumen de tránsito, es una conservación periódica y también tiene un componente de inversión que después les voy a explicar. También califica como servicio, el periodo era de 5 años y intervenía allí una directiva de contenidos mínimos 10, que no es otra cosa que una ingeniería básica de las especialidades de ingeniería para tener mejor precisión, porque el PP1 era con metrados referenciales y acá era ya con una ingeniería básica, ¿no? Que respondía ya a metrados. Y la tercera sí es netamente obra, que es para alto volumen de tránsito, que ya califica como licitación pública, porque los tramos tienen para su desarrollo la preinversión, inversión en obras viales y después obras complementarias, una gestión y una conservación, pero estos ya son contratos de largo plazo que oscilan entre los 8 y 10 años, ¿no? Pero para aplicar esta tercera estrategia, es cuando el corredor o los tramos sobrepasan o llegan a ser mayor o igual a 400 vehículos por día, o el equivalente al millón de ejes equivalentes. Entonces, los contratos, acá vamos a hablar de los contratos, cómo se forman los contratos. Ahora el contrato en sí están basados, como les dije, en servicios, que son contratos de gestión y conservación por niveles de servicio, y está conformado por 2 fases. La fase 1, que era la preoperativa, que desarrollaba en los 6 primeros meses la conservación rutinaria antes, que ahí estaba, ¿cómo se llama? Comprendía el perfilado y compactado para poder recibir el material granular estabilizado. Luego tienen los inventarios, y luego las emergencias, y en paralelo la parte teórica, que era el desarrollo de los planes de conservación vial. ¿Correcto? El plan de conservación vial buscaba que desarrollar cómo se iba a intervenir la etapa de la solución básica. Básicamente ese era el
el desarrollo del plan. ¿Qué es lo que se iba a hacer dentro de esa carretera para elevarle el estándar, ¿no? Con qué se iba a intervenir, cuánto iba a ser el espesor, los diseños del pavimento, de la estructura a estabilizar, qué se iba a utilizar como recubrimiento bituminoso, podría ser que califica para este sistema, son las imprimaciones reforzadas, los tratamientos dobles, los micropavimentos o slurry, que son los morteros asfálticos. Eso se desarrolla en esos primeros 6 meses, conjuntamente con el inventario vial calificado de la vía, ¿no? O sea, la vía, los inventarios calificados consta de 2 partes. Tiene el calificado, que son las evaluaciones de IRI, de flectometría, y el IMD, que son determinantes. Después les voy en adelante explicar para qué sirven esas evaluaciones. Y los inventarios básicos que corresponden pues a los elementos que complementan la carretera, que son las señalizaciones, los puentes, las alcantarillas, los muros, etc., ¿no? O señalización vertical y horizontal que complementan la operatividad de una carretera. Esos son los inventarios básicos. ¿Por qué estos contratos, como ustedes ven, desarrolla varias actividades, ¿no es cierto? Ahí está, en cada punto del desarrollo de las actividades, todas las actividades que se tenían que desarrollar. Pero lo básico de esto era elevar el estándar, 1, y 2, el Ministerio de Transporte en ese entonces manejaba la conservación, la Dirección General de Caminos, a través de su Dirección de Conservación, donde manejaba una base de datos muy, digamos, ahora podemos decir que era muy básica, porque todo era en base a formatos y llenado con lapicero a mano, ¿no? Y estos inventarios calificados también lo que se decía era que se tendría que hacer con una tecnología. Para eso había un software que ustedes ahora usan a la hora del relevamiento de la información, que es un film, consta de un film de toda la carretera, los elementos complementarios, te mide la deflectometría, el IRI, y ¿qué más? Y el IMD, ¿no? Esa base de datos, ¿para qué se puso en estos tipos de contratos? Era para poder evaluar posteriormente cada carretera a través de apoyarnos en el software del HDM4, para poder estimar en el futuro, ¿no es cierto? Porque eso es lo que hace el HDM4, estimar con políticas de conservación las intervenciones periódicas que pueden ser programadas o no programadas durante el contrato o a futuro, ¿no? Donde pueden determinar qué es lo que puede ocurrir, porque eso es la conservación. La conservación trabaja a futuro todas las actividades. Perdón. El PP2, la diferencia del PP1 y el PP2 es que se introduce el mejoramiento y la transitabilidad en la fase 1, y en la fase 2 es el mejoramiento después que se aprueba el plan de gestión vial. ¿Por qué sucede esto de introducir estas dos actividades en las fases? Y les explico que eso ocurre Bueno, aquí les voy a presentar antes de ese tema, porque ha habido la estrategia 3, que es el proyecto Perú 3, que ya se pensaba también en esa fecha, es que tenía que contener la gestión, rehabilitación, mejoramiento y conservación por niveles de servicio.
Esto estaba ya para carreteras hechas con las normas, con expediente técnico, previo al estudio de perfil o la factibilidad que tuviera un tramo, pero tenían que ser ya carreteras convencionales, de secciones definidas de 660 a 720, ¿no? Anteriormente estamos hablando de carreteras de bajo volumen, estas son de alto volumen de tránsito, ¿correcto? Y estas ya necesitan, pues, una estructura mayor, porque aquí estamos hablando de que son, el tráfico diario es mayor a los 400 vehículos, estamos hablando del millón de vehículos por día, o entre 800 a 1 millón de vehículos, ¿no? Y el eje equivalente va a subir, pues, a 5 millones de ejes equivalentes. Entonces teníamos que hablar ya de base, subbase, ¿no? Y obras de arte ya revestidas. No es el caso del proyecto Perú 1 y proyecto Perú 2. Entonces, la estrategia era cómo hacer desarrollar este tipo de carreteras. Como ustedes saben, las carreteras de bajo volumen de tránsito no tienen un trazo definitivo porque fueron construidas a través siguiendo una pendiente, y esos terrenos tienen que ser expropiados correctamente. Entonces, se hace para eso un estudio de rehabilitación y mejoramiento. Esa es la secuencia. Tiene una prestación principal, que es la obra, ¿no? Que es a través de un contrato de obra, y tiene la segunda parte, que es la gestión y conservación por nivel de servicio, que es una prestación accesoria y es un contrato de servicio, y esas dos componentes son parte de la licitación pública. ¿Y esto qué significa? Que hay dos contratos, uno por la obra y otro por la gestión de la conservación por niveles de servicio. Esa era la estrategia. Ahora, dentro de esa estrategia, se desarrolló la primera carretera a través del banco, financiado por el Banco Mundial y la parte peruana, que fue un paripaso del 80-20. Le explico qué es el paripaso. El paripaso es el componente del aporte financiero de ambas entidades. ¿Y por qué usamos el Banco Mundial? Porque en ese entonces estábamos en muy buenas condiciones económica del país. Entonces, este paripaso fue a favor, solamente utilizamos 80 para el Perú y 20 para la banca bilateral en este caso. Y el primer proyecto que fue planteado para este programa, para desarrollar esta estrategia, fue la carretera Lima-Canta, Guayay-Cochamarca, Empalme 3N, que es con la carretera central, ¿no? Y desarrollaba, tenía unas obras obligatorias al inicio del contrato. ¿Cuál era? Era el tramo Canta-Guayay, que tenía un mejoramiento y rehabilitación, que era a través de un expediente. Después teníamos el tramo Guayay-Cochamarca, que ya tenía un pavimento bicapa, y el tramo de desvío Cochamarca al Empalme también tenía tenía un afirmado parte y parte construido, ¿no? Eso tenían que hacer las intervenciones obligatorias al inicio del contrato. El tramo Lima-Canta, en ese momento que se hizo el contrato, el tramo Lima-Canta estaba en ejecución una obra de rehabilitación en ejecución, que no es parte del contrato de mejoramiento, rehabilitación y conservación. Pero, sin embargo, en la etapa de obras obligatorias periódicas y del mantenimiento de conservación por nivel de servicio, ya tenían que entrar en vigencia una vez que ese tramo sea entregado correctamente, ya construido, entregada por el contratista Provías Nacional, y se da inicio a la conservación en el año que correspondería su entrega. Entonces,
Después, este contrato tenía obras obligatorias complementarias, que consiste en desarrollar una estación de pesaje Huaros en el tramo Cantaguayay y igualmente una estación de pesaje en Guayay. Estamos hablando cerca de Guayay. También está dentro del tramo de Cantaguayay. Luego tenía el contrato por niveles de servicio, que sí eran en todos los tramos, como ya lo comenté, después de la intervención inicial. Y después tenía obras obligatorias periódicas en cada tramo de acuerdo a la evaluación que se había hecho en el expediente de gestión y en el expediente de obra, ¿no? Y transversalmente teníamos la atención de emergencias en todo el corredor cuando se presentaran los eventos, ¿no? Por eso les hablaba que el PP3 es muy especial, es el primer contrato, aún no se termina, a pesar de algunos inconvenientes que ha tenido el contrato, y aquí quería conversarles que estructuralmente el Provías Nacional no estaba preparado para que una gerencia lleve el contrato integral, como debería corresponder. La estructura del Provías tiene gerencias separadas, en este caso. Conservación vial tiene la gerencia de obras y tiene la gerencia de estudios. Correcto. Entonces, aquí estructuralmente se decidió a través del sector que la obra esté a cargo de la gerencia de obras, tal cual es una obra, es un componente de obra normal, como todo se conoce, con todos los aspectos de desarrollo, porque es a precios unitarios, tiene su fórmula polinómica, ¿no? Y igualmente la habilitación del peaje y el pesaje también iba a estar a cargo de obras. Y la conservación por niveles de servicio, las periódicas y las atenciones de emergencia, en su momento y oportunamente se hará cargo o se hacía cargo la gerencia de conservación. O sea, era un contrato manejado por dos gerencias, podría ser, como se ve simultáneamente, una por obras y otra por los periódicos en la parte inicial, ¿no? Y después ya, una vez que terminaran todas estas obras civiles, ¿no es cierto? Se comenzaba transversalmente con la conservación por niveles de servicio, que es la rutinaria, la periódica, la atención de emergencia y la gestión propiamente del contrato, ¿no? Hoy en día, también el año 2019, salió otra carretera con la misma modalidad, que es AMBO, con esta estrategia que es Huánuco-Ambo, Huallanca, más un ramal que va a Yata, pasando por desvío Antamina, Yata, algo así. Eso es con solución básica, y el resto es una obra definitiva, está con expediente técnico. Y tiene los mismos componentes que este contrato, ¿no? O sea, en el Perú ya hay dos modelos de esto, pero aquí voy a comentarle que, como le digo, tiene una deficiencia en la administración, porque si vemos, tenemos dos administradores de contrato, ¿no es cierto? La supervisión es la misma para el contrato total, pero administrativamente han surgido muchos impases, tanto como el contratista, por parte del contratista y por parte de la entidad, porque hubo demora también, como siempre sabido, el tema de la liberación del derecho de vía. Eso es un poco, tiene muchas perturbaciones, no es muy dinámica la adquisición, ¿no? Tiene su complejidad, y eso hace que retrase las obras, ¿no? Aunque el contrato, la ley señala que este tipo de contratos, cuando es obra y tiene componente de liberación de terrenos, obviamente se tiene que hacer, se tiene que liberar todo el terreno, pero para avanzar acá en Perú se va haciendo, pues, por tramos, se va liberando, ¿no? Entonces eso también va en contra de la continuidad de la ejecución.
continuamos. Con estas tres estrategias y estructuras de contrato, hemos llegado al 2001 de la siguiente manera. ¿Cómo se han gestionado los contratos de niveles de servicio? Vamos a hablar de los PP1 y de los PP2. El PP1, que es netamente gasto corriente, como lo decía la norma en los años 2000, que se contaba en el 2009, 2010, 2011, que fueron los primeros contratos, ¿no? Ahí vemos que tenían componentes de rutinaria antes, periódico, rutinario después, el reglamento de información y la atención de emergencias. Al 2013, aquí les he puesto a ustedes el valor del PBI. ¿Por qué? ¿Qué pasó con gasto corriente? El gasto corriente, si ustedes ven ese diagrama de barras, en el Perú, en el 2007, 9, 11 y 13, el Producto Bruto promedio alcanzaba los 6.75% de crecimiento. Y en el Perú, para gasto corriente, los presupuestos se estiman el 2% del PBI. Cuando más crecía el Producto Bruto Interno, más grande era el gasto corriente, tenía más cantidad de dinero. Entonces, por ahí, al tener un boom en esos años, contribuyó al desarrollo del programa de Proyecto Perú 1, que se alcanzó a contratar 40 contratos y alcanzamos 15.000 kilómetros, tanto de conservación el crecimiento de las soluciones básicas y el mantenimiento de carreteras asfaltadas. Ya se hizo también contratos de alto volumen, solamente conservación rutinaria, periódica y emergencias, ¿no? Entonces así se llevó a este modelo a avanzar. En el 2013 nos llamó el Ministerio de Economía y Finanzas para decirnos que no podíamos continuar con esta estrategia desarrollando carreteras, porque ya se vislumbraba con las proyecciones del MEF que el promedio del PBI iba a bajar y como consecuencia no iba a sostener el programa, y se crearon en conjunto en una comisión, digamos, multisectorial entre el transporte y economía, y formalizaron un documento técnico, una directiva técnica, que son los contenidos mínimos para un perfil reforzado basado en la ingeniería básica. Es un perfil básico reforzado para intervenir carreteras de bajo volumen de tránsito. Ese sistema fue que hizo aparecer el PP2 para complementar las carreteras de orden nacional que hasta ese momento no habían tenido intervención de la estrategia del Proyecto Perú 1. Como les comenté, eran 15.000 kilómetros, hasta esa fecha faltaban, vamos a decir que eran 2.500 kilómetros que faltaban para cerrar la brecha con contratos de conservación en lo que correspondía a la red vial nacional. A partir de esos años, tuvimos que entrar a elaborar los perfiles en paralelo, con consultores externos para que confeccionen los perfiles, para luego hacer un contrato de PP2, ¿no? En el cual ya tendría que ser que netamente la actividad de mejoramiento era inversión pura y estaba bajo el desarrollo, bajo los contenidos mínimos, que eran 10, y que siguen siendo 10, ¿no? Y se desarrollaba el proyecto para ver su rentabilidad de ejecución, los cuales cumplían, ¿no es cierto? Y esa es la forma como ha gestionado o cómo se debió continuar. Ahora, pasado
ya 2009, estamos ya cerca a los 12 años de que apareció este sistema, porque empezó en el 2009 con 3 contratos. Fueron los primeros contratos que son de 5 años, ya cumplieron su meta y se alargaron su plazo de ejecución de acuerdo a la ley de contrataciones. Se daba el 30% de alargue en cada contrato, que más o menos era de 1 año o 1 año y medio, el contrato complementario. Ahora, todos estos contratos se alargaron de 5 años, creo, todos en general, de acuerdo al inicio, se fueron ampliando. Unos fueron acabando en el 2015, a partir del 15, 16, algunos 17, algunos ya, muy pocos, y entró en vigencia el PP2. Ahora, yo de la política del sector, después de haber hecho una intervención de PP1, ¿no es cierto?, era ver cómo se dinamizaban los corredores, porque son corredores longitudinales, el crecimiento y la aplicación de esta estrategia. Todos son corredores longitudinales, no tienen ramales. Entonces, hoy en día, como le dije, ya han estado terminados y han comenzado a aplicar los contratos de lo que faltaba de la red vial, y se amplió a más porque la red vial siguió reclasificando y convirtiéndola en clasificación definitiva, en la jerarquización para nivel nacional, porque el ministerio desarrolló un estudio de corredores logísticos, de los cuales estos corredores logísticos calzó correctamente el desarrollo de los corredores viales a través del programa Proyecto Perú, que son casi los mismos, ¿no? Lo siguiente, entonces, todo esto es cómo se hace el cambio. Ahora, ¿cómo se debe gestionar este tipo de modelo? Es entrar en el desarrollo de los PP1, se acaban los contratos y seguidamente, en base a los inventarios viales calificados y a la HDM4, que se tiene una base de datos activa, porque eso es para eso se hizo esa recolección de data, para que se active, y para eso la gerencia tiene o se adquirió un sistema de gestión de conservación, un SGC, ¿no? Es un sistema de gestión de conservación donde se va llenando toda la data de los inventarios y que le debe dar resultado para aplicar el HDM4 y proyectar con políticas de conservación de estos contratos, porque son carreteras de soluciones básicas, y cómo se podría continuar con una vez acabado el programa, y también con la evaluación del IMD nos daba y nos clarificaba qué sectores de esos corredores se elevaban los 400 vehículos por día, o pasaban ese rango. Y cuando se pasaba ese rango, nosotros estábamos en la condición de pasarle esa evaluación de IMD a la gerencia de estudios para que dé inicio a los estudios definitivos de esos sectores que ya requerían una intervención mayor o requieren una mayor intervención en muchos de esos tramos que se hicieron. Entonces, se tenía que continuar hasta que entrara una intervención mayor con con mantenimientos periódicos, que consistían simplemente en la evaluación del HDM4 y atacar los sectores que estaban deteriorándose o ya no conseguían la condición de IRI o de flectometría, a través de fresados, reciclados o recapeos, y nuevamente restituir la señalización horizontal y continuar con su conservación rutinaria. Esa es la secuencia, ¿no? Igualmente esa secuencia se va a cumplir para los PP2, pero ha pasado tanto tiempo y se ha roto
o no se ha continuado esa idea de la continuidad de todas estas evaluaciones, pasarla a la gerencia de estudios de producto de los inventarios y las evaluaciones, no se han hecho los estudios definitivos para estos tramos que han ido elevándose. Entonces se han visto forzados a implementar o renovar, porque ya una vez que termine el contrato complementario, tiene que aplicar un PP2. Pero, oh sorpresa, el PP2, acuérdense que era para intervenciones no donde se ha intervenido con PP1, sino eran igual con intervenciones en afirmado sin haber tenido una intervención de PP1. Pues ahora han tenido que hacer PP2 porque no han hecho a tiempo los contratos de mantenimiento periódico, que son de corto plazo, máximo 3 años, para poder ejecutar esas actividades y dejarla expedita con los recapeos o la intervención que merecía los subtramos para poder hacer un nuevo contrato de PP1, llámese nada más de conservación rutinaria, emergencias, y programarle un periódico en el tiempo hasta que continúe este modelo, y si la carretera no crece, se continuará pues con este tipo de intervenciones, ¿no? Ahora, el PP2, hoy en día, muchos de los corredores están siendo renovados, pero se ha perdido la continuidad, ya no ha habido continuidad entre el PP1, menos con los reciclados que le digo de los mantenimientos periódicos, y también hay un desfase con los PP2. Entonces ha originado que ya no se esté aplicando los contratos PP2 otra vez. Entonces mi opinión mía, de haber planificado esto en los años 2010, 2011, para mí es que estamos volviendo a invertir en el mismo sistema. Y lo único que está creciendo aquí es el ensanche, nada más. No se está dando una carretera convencional, ¿no? Esa es mi apreciación y creo que comparten ustedes esa idea. Ahora, ¿qué beneficios tuvo este programa? Este es el registro del Sistema Nacional de Carreteras SINAP, que lo maneja. Bueno, esto era la Dirección General de Caminos, ahora se han dividido en varias direcciones generales y tenemos los inventarios de los 90, 2000 hasta el 2021. Bueno, se tiene todos los años, tiene inventarios. Yo he agarrado para solamente identificar en qué momento se incrementó la red vial pavimentada, ¿no es cierto? Y ustedes ven que nosotros en 1990 se tenía un orden de 5.740 kilómetros de pavimentada, que representaban el 37% de ese momento, ¿no? En el 2000, después de 10 años, la carretera crecieron 2.782 kilómetros, que hace un total de 8.500, y en el 2000 al 2010, que ya entra ahí estamos hablando, en el 2000 hubo un programa que fue la restitución de la red vial principal, sobre todo de la costa, que se había destruido en el periodo del 85 al 90, y hubo un programa agresivo del BID de rehabilitar toda la carretera panamericana y algunas otras carreteras transversales, que fue un programa que lo manejó el Proyecto Especial de Rehabilitación de Transporte, el PER, ¿no? Y ahí hubo un crecimiento de 2.782 kilómetros. Ahora, del 2000 al 2010, creció en el orden de 3.923 kilómetros. ¿Y eso quién ha influenciado en ese crecimiento? Es el programa de concesiones viales, ¿correcto? Entre el 2000 y 2015, hasta ahí estamos hablando de carreteras convencionales, pavimentadas con la norma, estamos hablando de autopistas y de corredor principal como es la Panamericana y algunas partes de transversales como la carretera central, después la carretera transversal que sale de Trujillo, va a Cajamarca y llega a Chipre, creo,
y después en la Panamericana Sur, ¿no? Que llega de Moquegua hasta la Concordia. Y luego, entre el 2010, aquí he cortado el periodo quinquenal, porque aquí aparece los contratos de conservación del proyecto Perú 1. Hizo crecer 5.975 kilómetros, pero aquí hay una diferenciación con lo anterior descrito, ¿no? Aquí estamos llegando con soluciones básicas. Luego, entre el 2015 y el 2020, que entra en vigencia el PP2, ha crecido en el orden de 3.964 kilómetros, y del 20 al 21 lleva un crecimiento de 216 kilómetros con pavimentación convencional, ¿no? Entonces, aquí el programa sí ha hecho un desarrollo vial efectivo, porque se mejoró la transitabilidad y la conectividad en el país, ¿no? Este es un beneficio de la aplicación de esta estrategia que llevó adelante el sector con su unidad ejecutora de Provías Nacional, con datos fuentes del SINAP. Ahora, netamente, el Provías la red vial nacional hoy en día llega a 30.632 kilómetros. Solamente vamos a hablar de las pavimentadas. De acuerdo a la clasificación, tenemos definitiva 27.115 kilómetros. Y temporal, o sea, son reclasificaciones temporal, 3.517 kilómetros. Ahora, dentro de los 27.000, corresponden a 6.660 las carreteras concesionadas. Y las no concesionadas, que son administradas directamente por Provías Nacional, 23.960. Ahora, dentro de esa definitiva, de los 27.000, de la red vial nacional, como les decía, ahí está los 30.000, pavimentada ha alcanzado el 83.5%, pero en dos modalidades: asfaltadas definitivas y con solución básica. En asfalto tenemos 15.000 y en solución básica 7.000. Y de las reclasificadas, 1.320 que corresponden al programa piloto que hizo el Provías Nacional en la región Puno, reclasificando las vías de la región Puno a Nacional, en las cuales se hizo 3 o 4 contratos, no recuerdo bien, pero sumaron 1.320 kilómetros, o están en 1.320, que hacen un total de 8.703 kilómetros con solución básica. Y en la actualidad se cuenta con un 16.5% que aún faltan pavimentar en la red vial nacional. Eso es cómo ha crecido este sistema, dando solución integrando los pueblos. Esta estrategia fundamentalmente rompe un hito en el ministerio, como la estrategia de corredor, porque anteriormente se avanzaba solamente del polo desarrollado hasta donde decía que el proyecto era rentable. Por ejemplo, la carretera Cañete, Lunahuaná, Chupaca, Huancayo, ese corredor. Vamos a describirlo. Ese corredor solamente tenía pavimentado desde el empalme desde el empalme de la Panamericana Sur hasta la ciudad de Pacará. Estaba pavimentada. Luego era ya un afirmado parte y el resto trocha, llegábamos a Chupaca, con una carretera firmada en cierto tramo, en cierta parte, ya esta es en la parte alta, y de Chupaca a Huancayo era asfaltado. ¿Qué me quería decir eso? Que los corredores, con esa política, solamente iba a crecer en los extremos desarrollados, y las partes intermedias no se podían desarrollar. Entonces, por eso, esta estrategia, aparte de la estrategia de intervención, también tenía la estrategia de unir polos de ciudades desarrolladas para darle una agilidad socioeconómica de crecimiento a esta zona intermedia. Yo recorrí muchas de estas carreteras en el Perú antes de la aplicación del proyecto de la Estrategia 1,
nos demorábamos entre 14 y 15 horas solamente para llegar a Lunahuaná y Chupacán. Tengan una idea de cómo estaba esa carretera. Tenía unos pontones de rollizos de tronco, y que después eso con el programa fue corregido con puentes modulares, 2 carriles o de 1 carril, dependiendo del ancho que tenía la sección en esos tramos, para darle una mejor transitabilidad y seguridad al usuario. Luego de la intervención, esos tramos lo pueden recorrer ahora hasta en 7 horas desde Huancayo ya hasta conectarnos con la autopista. Es un gran alivio para los usuarios, porque antes podían salir de sus casas, pero no sabían si regresaban el mismo día, al siguiente día, o tenían que usar hospedaje de amigos, no sé, pero era difícil el transporte en esos polos intermedios. Hoy en día, esas personas, esos peruanos nuestros, con tranquilidad salen hoy día y pueden regresar en la noche a sus casas a dormir, hacen su comercio, regresan, y eso han dado un vuelco económico sustancial a la zona. Ya pueden ver las zonas agrícolas, frutales al costado de la carretera, lindos. Antes se veía llenos de polvo que nadie quería comprar. Hoy día ha mejorado mucho el comercio. Esos frutales ahora, esas frutas, esos productos, salen al mercado, los venden en metro, ya con otras condiciones sanitarias, ¿no? Han conseguido un mejor estándar sanitario y pueden hacer negocios con estas cadenas de venta. Continuamos con los contratos multianuales ahora en la red vial regional. Eso hemos hablado de la red vial nacional meramente porque hoy en día el programa por región, que consta de 42 corredores viales alimentadores. Esto es una aplicación del PP2, contenidos mínimos también, usan los contenidos mínimos. Provide Centralizado ha hecho últimamente una difusión del tema, que ha convocado, que es el programa de la competitividad regional, para darle fluidez al interior de su región, para llegar a conectarse con las vías nacionales y llegar a los mercados también, ¿no? O sea, levantar la competitividad regional, y la nacional obviamente es levantar la competitividad internacional, ¿no? De tener competitividad con los países vecinos, ¿no? Que actualmente, como les digo, no se ha cumplido la meta del nacional todavía. Tiene que crecer, seguir creciendo. De los 15.000 tendrá que pasar a ser pues 7.000 más para poder tener carreteras de mejor nivel, digamos, no de primer nivel, pero sí de mejorar el estándar, y con eso mejorar los productos llevados a puerto para después comercializar en el exterior con otros países, ¿no? Y estos alimentadores, el propósito es llegar a 15.000 kilómetros. Ha tenido 2 etapas, una de 12 corredores que ya fueron convocados y que fueron elaborados los perfiles con sus funcionarios de planta de propiedad descentralizado, con sus especialidades, y hoy en día están en ejecución 4 contratos, que son del corredor Arequipa, Cusco, Tacna y Apurímac, que son los más avanzados, y están entrando el corredor Tacna a comenzar a hacer ya, cuando digo avanzado es porque ya están haciendo mejoramiento, y están ya dando inicio el corredor Tacna, el corredor 11 que va a empezar, y próximamente el corredor 7B, creo. Esos son los próximos corredores que probablemente den inicio ya al mejoramiento de esas vías, pero ya en sí los 11 corredores ya están contratados, tienen su contrato para ejecución, con un plazo de 5 años, y los indicadores altos que ellos creen en alcanzar para estos 42
corredores son 30.000 empleos directos, de crecer la red regional del 13%, pasar al 69%, a un estándar bueno, de malo a un estándar bueno, con una inversión de 15.000 millones en 22 regiones y complementan 21 cadenas logísticas de prioridades, ¿no? Como les digo, ahora esta difusión de competitividad están lanzando un paquete de 4 corredores, 6 corredores más, que esos se van a ejecutar en el 2023, supongo, porque primeramente tienen que pasar por la aprobación del perfil. Estos perfiles que han sido contratados para esta segunda etapa han sido desarrollados ya por terceros, con consultores. Ahora, todos estos contratos, en el caso del PP1, ¿no? Se daba introducción a nuevas tecnologías. Y aquí voy a aprovechar para hacer unos comentarios que el programa generó y aperturó la aplicación del uso de nuevas tecnologías. En lo técnico, mejoraron los procesos constructivos. ¿Por qué? Porque vinieron equipos sofisticados como las recicladoras, como las aplicadoras de slurry, o de micropavimentos, las máquinas de pintado de alto rendimiento. Se mejoró la señalización vertical con convertidores de señalizaciones verticales en aplicación de láminas. En insumos, las pinturas con microesferas o reflectantes mejoraron la calidad, mejor dicho, y la duración a la hora de su aplicación en el tiempo. Y también, al aparecer este programa, la academia, desde su punto de vista, generó un apoyo tremendo. Generó, por ejemplo, la maestría de ingeniería con mención en vialidad, como tenemos Piura, tenemos la de la Ricardo Palma, que le llaman carreteras y puentes. Después tenemos la de la UPC, que eso han sido crecimientos, en primera instancia, fueron, digamos, la pionera Piura, luego la Ricardo y así sucesivamente. Después se implementó en la UPC, creo que actualmente estoy viendo, la Católica, que está implementando una maestría, debe ser de la misma, y esto que nos ha conllevado a mejorar este sistema, las capacidades de los ingenieros. O sea, hay más profesionales que ya no solamente es construcción, sino tienen que aplicar la gestión. O sea, no solamente es construir o rehabilitar y se van. Ahora no, ahora tienen que mantener y tienen que tener una política social con los pueblos, solucionar problemas sociales, explicar de qué se trata la intervención. Es una enseñanza de ida y vuelta a los usuarios, porque para que tienen que ser bien comunicados e informados del tipo de intervención en este tipo de carreteras, ¿no? Para que después no haya pues levantamientos y que a mí no me dijeron de qué se trataba la intervención y yo creía que iba a ser como la Panamericana, de doble carril. No, estas son carreteras que van creciendo a través como ya les dije, del crecimiento del IMD, que no es otra cosa que el mejoramiento continuo. Conforme va elevándose o va pidiendo la carretera, el volumen de tráfico, se tiene que aumentar la capacidad, porque si no lo aumentamos, estamos yendo contra la inseguridad de la carretera. En lo legal, ¿qué modificó el programa? La Ley de Contrataciones del Estado. ¿En qué la modificó? Que antes los contratos eran anuales o bianuales. Ahora los contratos tuvieron que hacerse quinquenales. Y al ser quinquenales, solo la Ley de Contrataciones contenían pues que las cartas fianzas o las de fiel cumplimiento eran pues por 1 año o 2 años. Acá en este caso se permite
ampliar hasta 5 años y renovables en el periodo, ¿no? Se fue introduciendo cosas dentro del reglamento hasta poder conseguir que estos contratos entraran pues, como servicios, y bueno, y hoy día son mixtos porque tiene mejoramiento, que es inversión, y tiene conservación, que es gasto corriente, ¿no es cierto? Y básicamente el ministerio al sector sentar las bases con el reglamento de jerarquización, ¿no? Y después tenemos en lo económico, que los presupuestos son multianuales, por supuesto. Si yo tengo un contrato con un valor referencial para 5 años, ¿no es cierto? ¿Qué me estoy evitando? Hacer contratos anuales, cuando ya tengo proyectado que un contrato voy a invertir tanto, y lo que hace el MEF es anualmente, de acuerdo al cronograma de intervenciones, asignar los recursos, ¿no? Y respaldar anualmente ya ese dinero está, digamos, ya reservado en los presupuestos, y lo único que se hace es activar cada año el presupuesto que le corresponde para poder sostener el contrato y pagar las intervenciones del contratista, ¿no? Y seguidamente tenemos que administrativamente, pues el sector pues ha mejorado las normas, los reglamentos, los documentos, las directivas, los manuales, ¿no es cierto? Eso que conlleva y está dentro de la línea de las políticas que se fijaron el sector en el 2006, que mostré en las primeras láminas, ¿no? Y todas estas modalidades lo que nos ha hecho es, a la hora para que pueda implementarse los contratos de gestión de conservación vial multianual, que es una alternativa agresiva que fue para mejorar la infraestructura vial y conseguir la conectividad y transitabilidad de las vías. Esto también nos conllevó que al elevar el estándar de estas vías, dinamizó la economía de las zonas intermedias, permitiendo que sus productos lleguen a los mercados de las distintas ciudades. Generó el crecimiento del IMD, o sea, del índice medio diario, disminuyó los costos de operación vehicular, los tiempos de viaje, por supuesto los fletes también, mejoró la accesibilidad al transporte de pasajeros y carga, e incrementó la plusvalía de los terrenos aledaños a la carretera, y finalmente la incorporación del turismo. Esto se da por la sostenibilidad del programa al considerar un mantenimiento permanente de la vía. No solamente conllevó a esto, al mejorar las vías, el estándar de estas vías, lo que se ha hecho es, hoy en día, el Estado ha acercado pues postas, comisarías, ¿qué te digo? Banco de la Nación, que pueden hacer pues sus transacciones, sus atenciones, sin venir rápidamente al poblado. Ahora, de hecho que soy un convencido que el desarrollo de estas zonas intermedias tiene que ser, pues, no corresponde solamente al Ministerio de Transporte, sino que tiene que ir el Estado a acercarse con sus otras entidades y desarrollar, pues, y mejorar y acercar los servicios, sobre todo, ¿no? De salud, de finanzas, que puede ser mejora de la infraestructura hotelera, hacer promociones a estos centros turísticos, que hay muchos paisajes bonitos, reservas, etc., que se pueden, que esto va a dar crecimiento a las zonas, nueva economía, elevar, ¿cómo se llama? Elevar la vida de los usuarios, el nivel de vida de los personas que habitan en esas zonas. Uno de los crecimientos que yo vi rápidamente en Cañete, que del adobe pasaron al material noble. Mejoraron el nivel de vida de las personas. Indudablemente que fue un crecimiento violento en esa zona. Y esto tiene que continuar. La conservación debe ser una política de Estado. Estrategias de intervenciones presentan una serie de ventajas con respecto a otras, porque permiten que los caminos cumplan con su función básica, que es la de integración y desarrollo de los pueblos.
Otro de mis comentarios es que coadyuva al cierre de brecha de infraestructura vial a través del mejoramiento continuo de las carreteras y lo que decía, ¿no? Que eleva el nivel de vida de los peruanos en el interior del país, que los conecta, les llega pues todos los tipos de servicios, ¿no? La internet y otras cosas más que se va desarrollando el tema de las comunicaciones. El programa de ProRegión también, ¿no? Contribuirá con ese cierre de la brecha de la infraestructura subnacional o regional y que su función principal es la conectividad con los corredores nacionales. Por eso estos corredores se le llaman corredores viales alimentadores. Alimentan a los corredores nacionales para llegar a los mercados de los productos que vienen de las regiones, ¿no? Es importante que esta gestión se desarrolle en el sector, que desarrolle el sector en el futuro para darle sostenibilidad al sistema vial, que es vital para el crecimiento y desarrollo de nuestro país. No solamente vamos a ver resultados de acá a 5 años, el crecimiento y cómo ha mejorado la intervención del ProRegión en las carreteras regionales. Igualmente, una vez que se cierre o se cubra parte de esta brecha de las regiones, se tendrá que intervenir igualmente en las carreteras vecinales, sobre todo las que están conectadas o están también que alimentarán a las regionales y a su vez a las nacionales, y que estén dentro de los corredores logísticos, obviamente, ¿no? Otra de las características y diferencias de la aplicación del proyecto de la Estrategia 2 en Provías Nacional y Provías Descentralizado es que los corredores son longitudinales en el caso de Provías Nacional, y en el Provías Descentralizado o regionales son mallas. Los corredores estos corredores alimentadores están conectados a las vías principales. Pues son tipo, ramas, ¿no? Ramales. Y son corredores tipo reto, tipo malla, el desarrollo, ¿no? O sea, no hay continuidad en el desarrollo. Esa es la gran diferencia en la aplicación. Hasta aquí, he desarrollado un poco los comentarios. Si es que hay alguna pregunta, estoy a disposición del auditorio. Si es que hay algún tema que aclarar o comentar, esta experiencia que lleva el sector transporte, ¿no? Sí, Alfonso, hay una pregunta del ingeniero Jesús Quispe, dice, buenas noches, una consulta. ¿Qué tipo de controversias pueden surgir durante la ejecución de la obra de conservación vial? Y después tiene una segunda pregunta. ¿Están contemplando la incorporación de la JRD para la solución de este tipo de controversias en contratos por niveles de servicio? Ya, no tengo claro qué cosa es acuérdense que yo he estado hasta el 2015 de este programa, lo estoy siguiendo, sí, pero no sé qué cosa es. Si me aclaran qué cosa es el JRD, el ingeniero. Sí, acá dice, Junta de Resolución de Disputas. Ah, ok. A ver, hemos hablado de los beneficios de estas carreteras, ahora puedo comentarle y a la vez responder la pregunta planteada. Los programas del Proyecto Perú 1, el riesgo de estos contratos era que lo tenía que desarrollar íntegramente la gestión y proponer el contratante, el contratista conservador. Él innovaba y sustentaba ante los técnicos del ministerio ¿cómo se llama? La intervención en el Proyecto Perú 1. La gestión era netamente íntegra en este desarrollo del proveedor. En ese modelo, si no más me equivoco, hubo 1 o 2 arbitrajes, no más, y fueron llevados por la Católica con las disputas. Hoy en día, con la aplicación del PP2, que es un contrato mixto, porque como ya les he dicho, el mejoramiento es inversión, está catalogado como inversión,
y la conservación por niveles de servicio. Y acá hay muchas controversias, se ha generado muchas controversias, porque el contrato de mejoramiento tiene todas las características de una obra, pero lo que nosotros pedimos allí es que tienen que alcanzar unos indicadores, ¿correcto? Tanto de IRI, antes de la intervención y después de la intervención tienen sus niveles de servicio que tienen que alcanzar el mejoramiento. Si no se alcanza en ese tiempo, hay podría generarse controversia, porque hay una serie de penalidades o multas. Multas son las que se consideran cuando no se cumple el nivel de servicio, y las penalidades que son escritas en el mismo contrato, de acuerdo tomadas directamente de la ley de contrataciones, ¿no? Ahora, esas controversias efectivamente han surgido porque entiendo que los perfiles, en muchos de los casos que he visto, deberían haber considerado algunas partes de mejoramiento de su rasante, que no lo están haciendo. En muchos contratos no lo han considerado eso. Y eso, como el ministerio o el sector dice que como es un contrato de suma avanzada no contratista, ustedes tienen que asumir el riesgo. Pero ojo, en el caso de los PP1, la gestión estaba a cargo del proveedor. Hoy en día el PP2 es una pre-receta que da el Estado, porque yo la tengo que verificar como contratista. Pero también aquí va en contra que los contratistas, como hay mucha deficiencia en el mercado de contratistas, en el mercado para este tipo de contratos, ¿no es cierto?, por los problemas surgidos de las contrataciones con las empresas peruanas, que ya se disolvieron, ya no pueden contratar, dejaron un nicho abierto y han venido las contratistas chinas, que no son otra cosa que es el Estado chino. Y allí, otra de las debilidades de este programa, que en el PP1, antes los rangos de contratación fluctuaban entre el 90 y el 100%, los servicios. Hoy en día va hasta el 80% y hasta menos, ¿no? Entonces ahí, una primera réplica al sector, o una llamada de atención, qué es lo que está pasando en el sector. Si el sector lanza un proyecto de estas estrategias y dice que cuesta 200 millones, y a la hora de contratar el proveedor o los postores dice, yo por 80 te lo hago. Rápidamente yo lo que estoy viendo es que lo que me están ofreciendo no es calidad. Y lo que busca el proyecto, si usted lo viera antes, lo que buscaba era calidad. Ahora lo que está buscando es, mírame cómo voy a sacar la vuelta al perfil. Busco que cambiar las soluciones que se han aplicado, esa es una, y esa es una desventaja, porque si yo como Estado he contratado un estudio de preinversión y estoy dando una pre-receta que debe ser así, verificada en campo, y ya si son extremos tendría que recibir una propuesta del contratista y demostrarme que tiene que cumplir dos condiciones. Una, que sea de igual calidad que la propuesta por el Estado, pero de menor costo. Ahí podría aceptar yo la propuesta de un cambio, pero muchas veces alegan que son otras cosas, otros elementos, como que los materiales de la cantera no cumplen, que tengo que cambiar cantera, que tengo, ya no, la comunidad no me deja sacar y ahora me cuesta más. Entonces hay controversias por muchas cosas. Este contrato ha comenzado tiene debilidades. Entonces yo lo que debo comentar a estas debilidades es que el contrato y los términos de referencia no han cambiado mucho, pero sí han cambiado
en, en, en parámetros, han ido modificando paulatinamente, digamos, los términos. De una u otra forma ya no son los mismos términos que se sacaron en primera instancia. Ahora están introduciendo algunos cambios porque en esos cambios se han producido por intervención de la Contraloría. Ahora, yo también en ese aspecto de los cambios que han habido, discrepo un poco, porque en la parte técnica, quien define es el sector transporte. La Contraloría no puede definir una estrategia del sector, porque el sector es el que tiene la responsabilidad de prestar un buen servicio. Y ese servicio tiene que gestionarlo de calidad, los servicios que presta el Estado, ¿no? A través del sector transporte en sus diferentes modalidades de servicio que presta, ¿no? Tanto en las comunicaciones, en lo vial, ¿cómo se llama? En lo marítimo, en lo aéreo, todo estas políticas que se dieron en el 2006 cubren todas estas modalidades del transporte. Entonces, yo he expuesto acá es la modalidad del transporte vial. Entonces, todas estas cosas coadyuvan a ir cada vez buscando que el contrato se vaya haciendo más tedioso en la administración del contrato. Y esto también hay mucha intervención de la alta rotación de funcionarios subespecialistas dentro de las entidades del Propiedad Nacional, en este caso de conservación, de control de calidad, ¿no es cierto? Entonces se ha ido perdiendo la orientación del origen de este modelo de estrategia para el desarrollo vial. Se ha perdido la continuidad en los contratos, se ha perdido continuidad en que estas carreteras debieron pasar a un sistema PP3. Hay muy pocas, de 15.000, como voy a tener 2 corredores que suman, pues, a ver, son 170, creo, en uno, y en el otro creo que son 210, o sea, no estamos llegando ni a los 500 kilómetros con la modalidad del PP3. Entonces, no hay un crecimiento continuo. O sea, hay muchos de estos tramos que todavía no tienen definitiva. En el único tramo que yo vi y que se hizo fue von Humboldt, ¿no? Entre Ucayali hacia Villarrica, creo que es. Ahí se ha hecho un tramo que se entró con Proyecto Perú 1 y pasó directamente a ser una definitiva hicieron, porque tenía un estudio, pero no lo contrataron de esa forma como el PP3, sino como una obra convencional. Pero bueno, creció la carretera lo solicitaba, lo pedía por capacidad y se hizo. Pero ese sistema va muy lento con los proyectos definitivos. Entonces tenemos que darle más empuje a ese sistema, porque no toda la vida lo voy a tener en conservación, las carreteras que pasan esos valores de los equivalentes. Pero sí tenemos que hacer una reingeniería de términos de referencia del contrato, ¿no? Cómo se tiene que dar. Ahora, el Provías Nacional, que yo tenga conocimiento, aún no ha explotado ¿cómo se llama? La evaluación con el HDM4 de los tramos. No ha hecho esa explotación de data. Tiene mucha data y tiene muchos problemas con llenar la data en el software, o si no sé si él habrá completado, pero tiene muchos problemas con eso. A pesar que tiene una gerencia de calidad, que tiene los equipos sofisticados de última generación, como son el perfilómetro láser para controlar el LIDI, tiene el la deflectometría de impacto, ¿no es cierto?, de última generación, tiene reflectómetros para medir la señalización vertical y horizontal con herramientas sofisticadas, pero igual, ahora, estos contratos también difieren de los PP1 en el sentido que los PP1 eran controlados por la gente del propio ministerio a través de sus unidades zonales.
obviamente había una deficiencia porque hoy en día se buscó en el PP2 ya con implementar la supervisión con un STAT completo, ¿no? Porque si somos claros en el tema, hubo deficiencia en la supervisión de parte de las zonales porque ellos tenían supervisor de tramos, pero no tenían especialistas. El clave es controlar, ¿no?, la especialidad de suelos y pavimentos en los suelos de las soluciones básicas. Básicamente, ahí funciona todo, es el corazón de este tema. Ahora, todas las estrategias de intervención, de estabilizaciones también han mejorado. Ya no solamente hay emulsiones, que, ojo que las emulsiones son caras hoy en día, por el producto, que es un producto derivado del petróleo. Entonces se ha tenido que entrar, se hizo un documento técnico, que eso también, también es producto de la implementación de esta estrategia, que entraron ya, pues, se probaron muchos aditivos, tanto sólidos como es el cemento, sean polímeros, aditivos químicos, ¿no? Hay en el mercado, y que también son alternativas buenas, más bajo costo, su aplicación es convencional y también de alto rendimiento, ¿no? Con equipos sofisticados como las recicladoras, hay esparcidoras de cemento ahora también. Así que, obviamente, el ministerio tiene que entrar, pues, también como entrar en el desarrollo vial también, no solamente en soluciones básicas, en carreteras convencionales, tantas seas con asfaltos definitivos o en concreto, como ya se está haciendo, que también tiene problemas de administraciones de contrato, de liberación de predios y todas estas cosas. Entonces, tengo entendido que el contrato de ambos tiene el tramo 1, o el tramo 1 creo que ha sido resuelto, el tramo 2 está avanzando, pero no se ha completado el tramo 1. Entonces, ahora hay que hacer un nuevo contrato por el saldo, supongo, y todo eso conllevan, pues, a un periodo más largo de completar el tramo para que entre en operatividad, ¿no? Bueno, eso es lo que yo podría comentar de los temas de controversia que están generando también estos problemas, ¿no? ¿Alguna otra aclaración al Sí, tema? No sé si hasta donde mis conocimientos han llegado, porque estuve desde la primera instancia en la formación de este programa, en los primeros pasos, segundos pasos, terceros pasos, la explicación de los programas de Estado. Conozco bastante este tema. Ahora, en el desarrollo interno, actualmente, sí, carece mucho, ya lo he dicho, el problema fundamental es la alta rotación de personal y uno de los temas que el sector no les ha fijado el objetivo principal de esta modalidad de contrato en cada uno, ¿no? Tanto el PP1, el PP2 y el PP3, a la supervisión, ¿no? La supervisión de estos contratos lo ven mucho por el lado de como obra. Y esto es un contrato muy diferente, ¿no? En su contexto de mirada del control. Efectivamente, el control está en el mejoramiento, pero el resto es niveles de servicio, es tomar la foto, es como una carrera de caballo. Llego al mes y tengo que tomarle la foto para el pago. El pago es mensual. ¿Cumples o no cumples? Si no cumples, con las con los controles programados o no programados y levantadas sus observaciones, se le aplica, ¿no? Ahora, nosotros habíamos pensado también en ese tiempo, por eso digo que darle un incentivo al contratista, ¿no? Si yo no bajo del 90% en los indicadores de niveles de servicio durante el año, yo podía darle una bonificación. No en dinero, pero sí cuando, por ejemplo, si yo tengo 6 meses continuos de buena gestión
y alto el nivel, y tengo el rango entre 90 y 95, o 95-90, voy contra las multas que se pueden aplicar, ¿no? Esa es una bonificación, una contra otra. ¿Qué significa? Eso significa incentivar al contratista para que mantenga la carretera en buen nivel. Y para eso, el mejoramiento tiene que ser bien hecho, ¿no? Con todos los controles de calidad que exige ahora en el PGB, con las especialidades, con los controles de suelos y pavimentos, la estabilización, los controles de los ensayos. Eso tienen que ser bien controlados, eso sí, por la supervisión, cosa que, pero como les digo, ¿no? Contra de estos proyectos va el 80%. Mucho, 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 mucho. Miren los problemas que tienen ahora, que los contratos se están resolviendo porque no cumplen, y los contratistas que han llegado, pues subcontratan, y hay una serie de problemas en la ejecución principal, ¿no? Eso es lo que yo he visto. Es mi opinión y les pongo como comentarios. Sí, Alfonso. Hay varias preguntas más. La segunda es del ingeniero Wilson. Dice, ¿cuál es la importancia del relevamiento de información en estos servicios de GMC por NC? ¿Y cada cuánto tiempo se debe realizar? Gracias. Bueno, los inventarios están determinados en los términos de referencia, que son después de antes de la intervención, ¿no es cierto? Antes de la intervención hay que hacer un inventario vial, luego hay que le llaman ellos relevamiento 1 y relevamiento 2. El relevamiento 2 efectivamente se hace después del periódico y al final. Esas son las evaluaciones de los inventarios calificados, y siempre pues tienes que ir verificando los inventarios básicos, porque a veces se pierden y tienen que ser repuestos. Bueno, el contrato sí contempla una cantidad X, un porcentaje, de acuerdo a la longitud y al tiempo o al deterioro, ¿correcto? Eso sí está contemplado en la reposición. Ahora, otra cosa que no he comentado es que esta base de datos, como ya lo he repetido, ¿no es cierto?, sirve para alimentar el software del HM4. ¿Para qué? Para determinar políticas de conservación en el periodo de los 5 años o de los futuros 10 años. Porque ahora los contratos, de acuerdo al perfil, tienen que tener una mirada de 10 años. El perfil tiene solución de 10 años. ¿Qué me permite de 10 años? Hacer dos contratos durante los 10 años. Uno de 5 y otro de 5, ¿no es cierto? Pero intermediamente yo puedo hacer evaluaciones periódicas, alargarle la vida lo más que pueda de las soluciones básicas, para darle oportunidad, si es que creció la carretera, para que entre un estudio definitivo. Y ojo, que el estudio definitivo no entra hasta que se termine los 10 años. No se puede duplicar la intervención de inversión. Entonces, si yo hago esas intervenciones intermedias y hago un nuevo contrato con otras características de acuerdo a la aplicación de la data, la vuelvo en conocimiento a través del HM4 para programar o no programar, o sea, intervenciones periódicas programadas y no programadas, efectivamente, y cuánto de inversión yo necesito solicitar o presupuestar como presupuesto del sector para la actividad de conservación. Para eso me sirve. Siempre es un pronóstico, es pronosticar cómo se va deteriorando la carretera y hasta qué momento tengo que intervenir y volver a recuperar el estándar con que hice la carretera, ¿no? Para eso me sirve. Esa es la pregunta, no sé si está aclarada para qué me sirven esos inventarios, ¿no? Después hay otra pregunta, Alfonso, sobre el ingeniero José. Pregunta, ¿este tipo de contratos pueden ser de 10 años y por qué? Y tiene otra consulta adicional. ¿Por qué no vemos en la ley de contrataciones del Estado más normas relacionadas a este tipo de servicios? A ver, creo que en el principio hablé que habían
tres formas de intervenir este tipo de contrato. De corto plazo, que son los de 3 años, que son para los periódicos netamente, periódicos, para afinar o recuperar lo perdido en la aplicación del PP1 o el PP2. Después vienen los contratos de mediano plazo, que son los de 5 años, ¿correcto? Y después vienen los contratos de 8 a 10 años. A ver, hay una particularidad que dice para que sean declarados como servicios y como licitación pública. Cuando la intervención del mejoramiento es menor que la actividad de conservación, entonces estamos dentro de un servicio y vamos por la modalidad de un concurso público. Pero si la modalidad es mayor, en el caso del mejoramiento mayor que la actividad de conservación, entonces estamos en la modalidad de una obra, es una licitación. Y por eso es el PP3. Ahí está la respuesta. Una es, cuando es menor se aplica servicio, que es concurso público, y la otra es obra y se aplica la licitación pública. Ahora, la administración del contrato, como ya dije, era mixto en los PP1 y PP2, netamente gasto corriente en una cuenta. O sea, el contrato es uno y se paga igual, por uno solo, o el total del contrato. En el contrato 2, en la estrategia 2, tenemos el componente de inversión para el mejoramiento y para la conservación del gasto corriente. Entonces el pago es por dos cuentas internas del Estado, inversión y gasto corriente. Por eso el mejoramiento tiene su polinómica, el periódico tiene su polinómica, la conservación tiene su polinómica. O su fórmula de reajuste cada uno. Ahora, en el caso del 3, es totalmente diferente. Cuando yo construyo revalito, obviamente va a ser mayor que la conservación. Porque si vemos que los ratios de construcción están por el orden del $1,500,000 por kilómetro, a 2 millones en el orden, estas carreteras pues están en los mejoramientos, estamos diciendo que son el orden de los 600.000 para el paquete, para la estrategia 2. No me puedo pasar de esos valores. Y el caso del proyecto Perú 1 era en el orden de los 350.000 soles, que en ese, como dije, eran alrededor de $110.000, y después el otro pasó a ser $220.000. En cambio, los ratios de una construcción, pues, están arriba del millón para una rehabilitación a una carretera convencional. La rehabilitación debe estar en el orden del $1,500,000, dependiendo del estado de la carretera, y una construcción nueva, pues, está de $1,500,000 a $2 millones el kilómetro. En el caso de las concesiones, que son autopistas, las rehabilitaciones o las nuevas están en el orden de 2.5 millones, hasta $3 millones. Y si sumamos los adicionales, podemos llegar hasta los 3. Esos son los ratios que uno maneja. O sea, no hay punto de comparación a esta intervención. Por eso le llamamos mejoramiento continuo. O sea, es continuo para el crecimiento de la carretera y es continuo para la definición de los tramos definitivos. O sea, crezco en la carretera de acuerdo a la capacidad que pase el IMD, y también en el administrativo crezco, paso de conservación, paso a estudio definitivo y paso a obra. Eso es. ¿Cuál era la otra pregunta que no me recuerdo? A Si ya ver, la contesté. la primera era el tiempo y la segunda era por qué no vemos en la ley de contrataciones del Estado más normas relacionadas a este tipo de servicios. Ya, ok. Realmente, la ley en el caso del PP1 no había problema. El caso del PP2 sí debería mejorarse la ley. Y eso lo sabíamos ya de hace rato, estamos hablando del 2016. Por eso hay dos términos que hay que corregir ahí. Este es un contrato mixto, que no se mienta como, si tú ves la ley de contrato, no hay un contrato mixto. Y el otro que se debe mejorar la ley es el 80%. El Estado está concursando, por eso es que tiene
Y al final las carreteras que están contratando no son de la calidad que queremos. En el caso de las soluciones básicas, ¿no? En el caso de las soluciones básicas, la calidad no se va a cumplir por el 80%. Entonces, eso hay que mejorarlo. Pero el sector tiene que tomar, el que está promoviendo el servicio, el mejoramiento del Estado, el que tiene que hacer el cambio, el que solicitar el cambio, tiene que ser el sector, no Provías, el sector. Cuando hablo del sector, estoy hablando de la máxima autoridad, ministro, viceministro, no sé, la PCM, ojo, porque tiene que tener el cambio sustancial. No solamente el cambio viene de la parte técnica, ya los técnicos tienen herramientas, pero esas herramientas no se puede, los ingenieros no se pueden sostener más arriba y tienen muchos problemas para la administración de contratos, si es que no se mejora o se introduce estos cambios en la ley de contrataciones. Ahora, el PP3 antes no se podía contratar con la ley nacional. Por eso es que hablé del apoyo del Banco Mundial, el del 80-20, el financiamiento. Hoy en día sí ya se puede hacer, porque con la ley, como les digo, en el PP3 se concursa un solo concurso, una sola licitación pública, pero se firman dos contratos, uno por la obra y otro por el contrato accesorio. El contrato accesorio viene a ser la conservación. Ahí sí se firman dos contratos independientes, pero el postor gana con un solo monto. La siguiente pregunta es del ingeniero José Luis. En los contratos con el BIT, ¿por qué la ley de contrataciones no tiene mucho efecto si bien es cierto las empresas chinas no cumplen con sus programaciones? Y si estarían con la ley de contrataciones, ¿ya se rescindirían los contratos a las empresas chinas? A ver, vamos a hablar en la ley de contrataciones, ¿no es cierto? El aval financiero a los contratistas es carta de fianza y fiel cumplimiento, ¿correcto? Eso lo dice la ley. Pero el CIASE tiene una directiva, si no me equivoco, la 01 o la 03, que hizo una introducción que también se podría hacer a través de línea de crédito. ¿Quiénes tienen línea de crédito? Las empresas chinas. Si yo, incluso para cubrir, ojo que los bancos nacionales no te dan línea de crédito a las empresas nacionales. Entonces ahí ya están yendo en contra de oportunidades de las nacionales. Las empresas chinas han puesto un banco chino acá. ¿Y quién afianza las líneas de crédito? El banco chino. Si ustedes ven, todos los contratos de conservación lo están ganando los chinos. Y lo gana porque el Estado chino ha traído, pues, y lamentablemente el Estado tiene que corregir eso. En la ley no dice que debe tener línea de crédito. Deben corregir ese término y deben volver a las cartas fianzas. Si no, las peruanas no van a tener término. Porque si yo le pido 2 veces el valor que tengo que presentar en mis avales financieros del contratista, digo, si yo pido un contrato de 200, yo me acuerdo que antes salíamos en el concurso con 1.5 el valor. Si yo era de 200 millones, por 1.5 estábamos pues en 300 millones, ¿no? De capacidad. Ahora, con una línea de crédito, los chinos le dan una línea de crédito al contratista, ni siquiera por 300, le dan por 1.000 millones. Entonces ya estamos muertos, pues. Estamos muertos en ese sentido. En la competencia ya no es muy leal. Y eso tiene que corregir el sector. No la ley, no el se hace. Nosotros tenemos que hacer ¿cómo se llama? La exposición de motivos y corregir ese tema. Después tenemos la pregunta del ingeniero Wilson. Dice, para modelar el estado de condición de las vías con el HDM4, deberíamos tener establecido curvas de deterioro para determinar el tipo de intervención a realizar en las redes viales. Pregunta, ¿en el Perú
ya contamos con las curvas de deterioro de acuerdo a las características de la costa, sierra y selva para modelar con mayor precisión en nuestras carreteras. Gracias. La pregunta es no, no tenemos. Después el ingeniero Manuel, no sé si es pregunta o comentario, dice, sería importante que se mejoren los términos de referencia al haber transcurrido un tiempo considerable en estos contratos y se tiene estadísticas de las principales controversias en los TDRs. Estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo. Yo lo dije en otras intervenciones que he tenido. Yo vengo repitiendo del 2016, 2017, ya que los términos de referencia tienen que entrar en una reformulación y una reingeniería completa de esos términos de esos ingeniería básica, ¿no? ¿Qué cosa? Como yo dije, que los contratos tienen que tener, pues, contemplar mejoramiento de su rasante, porque muchas de estas carreteras nunca han tenido intervención, están en una rasante de terreno natural. Entonces, ¿qué significa eso? Si yo le aplico lo que me dicen los términos de referencia, tal y cual, ¿qué me va a pasar después? Que hay un riesgo potencial que rápidamente yo sé que va a fallar la carretera en ese sector. Si no le hago el mejoramiento de su rasante, y como se cierra el sector que dice, bueno, tú tienes que solucionar el tema, tú lo tendrás que asumir. No, 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 esa no es la respuesta, ¿no? Yo creo que no. Tenemos que entrar en tal y cual como debe ser. Y se tiene que hacer una buena evaluación cuando se hace el perfil. Hay que contemplar el mejoramiento de su rasante y para eso se contrata una consultora que va a hacer todos los relevamientos y tiene que definir ese tema, porque con el tema del riesgo potencial, el Estado tiene que muchas veces tratar de hacer un adicional, no lo sé, solucionar de otro tema, ¿no? Ya con otras herramientas se tiene que solucionar. Que la modalidad del contrato a veces no lo permite y ponen aprietos al ingeniero, ¿no? Al administrador del contrato. Ya no tenemos más preguntas en el chat, Alfonso. No sé si alguien Gracias. quiere intervenir, levantar la manito para hacer alguna intervención. Sí, pues mira, ya, las respuestas que podría yo darles, si las pueden dejártelas a ti y me las pasen, yo les contesto los correos, o las contesto a través Perfecto, tuyo. perfecto. Entonces damos Sí, porque cerrada. el tema da para más, ¿ah? El tema da para mucho más. Efectivamente, y creo que todos los presentes acá lo sabemos. Vamos a entrar en controversias acá. Bueno, entonces damos cerrada la sesión, la conferencia del día de hoy. Muchísimas gracias a todos los participantes. Muchísimas gracias, Alfonso, por estar acá esta noche acompañándonos y buenas noches a todos. Bueno, gracias a los ingenieros o los participantes y sobre todo darles las gracias por la invitación a Flavia a través de Pacamayo Profesional. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches y gracias a todos. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches.